Vamos a hablar de esa libreta precisamente. Tengo conmigo aquí en el estudio a Bernardo Jurado, el capitán de navío retirado de la Armada venezolana. ¿Qué tal? Un placer Bernardo? estar contigo. Al contrario, un placer tenerte aquí. Y le damos las buenas noches también vía Skype desde Caracas, Venezuela, a David Morán. Él es consultor político y cofundador de Noticiero Digital y de lapatilla.com. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Félix? Encantado de que esté con nosotros. Bernardo Jurado también está aquí en la mesa de trabajo para analizar ese tema. Comienzo allá en Venezuela, Morán. La libreta electrónica de racionamiento, Cuba está detrás de esto. Cuba implanta la libreta de racionamiento en la isla en el año 1963 y ha sido sin lugar a dudas un gran fracaso. De hecho, la están quitando. Una muestra de la escasez y del fracaso económico del régimen. ¿Cuál es la reacción que hay en Venezuela? Bueno, apenas ha sido un anuncio, ¿no? Pero ya de hecho la población venezolana viene sufriendo racionamiento. Si uno quiere ir a un supermercado y comprar 5, 6 o 10 litros de leche, solamente puede llevar 2 cuando se encuentra. Es decir, esta libreta lo que busca es evitar que en los mercados controlados por el gobierno pueda ir gente y adquirir productos para revenderlos a su vez los buhoneros, lo que llamamos nosotros los buhoneros. Pero esto es la aceptación de que el gobierno no tiene capacidad para ofertar todo lo que demanda la economía nacional y es consecuencia también de haber destruido la oferta privada durante tantos años. Bernardo. Yo pienso que, hablando de lo que dice Morán, por supuesto que yo vi la tarjeta, por cierto, muy bonita, te comentaba. Sí, me estabas diciendo que era muy es bonita. una tarjeta, ¿no? Como una tarjeta de crédito. Que es una tarjeta digital. Color vino tinto con la bandera de Venezuela, tiene un chip, una serie de cosas. Pero él tiene toda la razón. En Venezuela hace rato que están bajo una libreta de racionamiento. Cuando usted hace 3 horas de cola para comprar 1 litro de aceite, le ponen un sello como si fuera una vaca y ya usted no puede comprar 1 litro de aceite en ningún otro establecimiento porque está sellado con una tinta indeleble. Ese tipo de maltratos al que el venezolano no estaba acostumbrado y que por supuesto estos individuos han sido muy exitosos porque han llevado la hambruna, la desesperación y la pobreza de una Cuba que tardó 55 años, lo hicieron en 15 años, de manera que han sido exitosos en el saqueo de la cosa pública nacional. Venezuela está muy mal, efectivamente, Venezuela está muy cercano, lo dijimos aquí en esta tribuna, muy cercano en esa frontera tan difícil entre la escasez y la hambruna. Mira, hay cosas, porque uno puede comer cualquier cosa, Félix, pero cuando usted es insulino dependiente y no hay insulina, usted está metido en un serio problema. O sea, no es que está en una enfermedad terminal, pero es que te están matando poco a poco porque usted no se puede inyectar la insulina. Bueno, no hay insulina en el país. Cuando usted tiene un problema renal y no se puede hacer la diálisis porque simplemente no hay los insumos, usted está condenado a muerte muy pronto. Ese es el caso de mi país ahora mismo. Hay una señora cubana, su nombre es Bárbara Castillo Cuesta, es la enviada por el régimen de La Habana y estaría detrás del tema alimentario en Venezuela. No sé si conoce, si puede, Morán, darme alguna información sobre ella. Sí, bueno, esa señora estuvo involucrada en el escándalo más grande que ha tenido Venezuela con la pérdida de varias miles de toneladas de alimentos. Es un caso que se llamó aquí en la opinión pública como Pudreval. Era todo un entramado para triangular productos de otros países que además llevan una gran comisión. Ellos tratan de comprarlo lo más cerca a la fecha de vencimiento porque obtienen los precios más baratos, pero si no los movilizas muy rápido y los pones rápidamente en los anaqueles, esos productos simplemente se van a perder, pero quedan comisiones gigantescas en eso. Esa señora estuvo ciertamente involucrada en esos casos y desapareció de la opinión pública nacional. Apenas quedaron 2, 3 personas que la Fiscalía Nacional acusó. Y ese es un caso que inclusive la Asamblea Nacional, con dominio chavista, se ha negado consistentemente a investigar. Se calcula que esa pérdida de alimentos pudo haber representado entre 200 y 300 millones de dólares para aquella época. Y lo dejaron, esos alimentos que dice Morán, ciertamente lo dejaron en las aduanas
descomponiéndose, porque si usted trae pollo de Brasil, creo que era de Brasil que se traía el pollo, con una fecha de vencimiento muy cercana, porque eso abarataba, como dice Morán, simplemente usted pasa 2 o 3 días sin ese pollo refrigerarse y por supuesto se pudre, se descompone. Y esta es una estafa más de la mano castrista en cada una de las cosas que tiene que ver con el gobierno de Venezuela. Llevamos 23 días en protesta, Félix. Tenemos 22 muertos, 1.322 detenidos. Esa es la estadística actual, pero no se detienen las protestas. El día 12 va a haber una mucho más vigorosa y por supuesto yo creo que este gobierno está realmente exhausto de apagar estos incendios en todos lados. Tenemos ahora declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Precisamente dice que Venezuela ya es parte de Cuba. Ahí lo tiene. Mire, ¿sabe qué me preocupa a mí? Allá poco a poco están montando otra Cuba. No de 11 millones de habitantes, sino de 28 millones. Con petróleo. En alianza con potencias nucleares de Oriente. Con 2.216 kilómetros de frontera con nosotros. Que está eliminando la independencia entre instituciones, que está eliminando la empresa privada, eliminando la creatividad, y que tiene confianza que no fracasará como los viejos comunismos, porque la diferencia la hace el petróleo. Quisiera saber la reacción, Morán, y también de Jurado. Él dice otra Cuba con 28 millones de personas, con petróleo. Además, ¿cómo se puede entender? No es una gran ironía, no una muestra además total de mala gestión, de mala administración durante todos estos años, que la quinta potencia petrolera del mundo tenga que establecer una libreta de racionamiento. Morán, comienzo con usted. Bueno, no quiero caer en tecnicismo en la parte económica, pero para resumírtelo, Venezuela ya no cuenta con la renta petrolera. O sea, el hecho de que Venezuela sea un país petrolero, y antes se decía que nosotros vivíamos de la renta, por varias generaciones de venezolanos vamos a estar sencillamente hipotecados. La deuda que ha acumulado el país con una capacidad de producción mínima como la tiene dentro del potencial que pudiera tener para producir, cada venezolano lo que está sucediendo es que tiene una deuda neta, no tiene una renta por cobrar, sino que tiene una deuda neta. Y eso es parte de lo que ha destapado, digamos, esta indignación nacional. Al cerrarse el superciclo de los precios petroleros, que duró unos 10 años y que de todas maneras entregó un barril en el entorno de los 97, 98 dólares para el caso de la cesta venezolana, al final de ese ciclo ya sabemos que en ese precio, que es varias veces superior a los 8 dólares que tomó el gobierno de Hugo Chávez cuando inició su presidencia, ese dinero ya simplemente desapareció y que los flujos futuros de petróleo simplemente se deben. O sea, tenemos tanta deuda acumulada hoy que para los próximos 10, 15 años no va a haber suficiente petróleo para pagar las deudas que hoy se tienen. Es decir, no hay renta. Hay una deuda neta petrolera para cada venezolano. Yo quiero agregar a lo que dice David, que hay algo que no se le puede exigir a Nicolás Maduro, que sea inteligente, no tiene ningún tipo de preparación, de manera que no se le puede pedir que sea inteligente. Les recuerdo que la semana próxima pasada él cortó relaciones con Panamá. Eso está muy bien. El canal puede seguir siendo usado. Una cosa es el canal de Panamá, otra cosa es Panamá. Pero a Panamá se le deben al menos 2.000 millones de dólares. Y por el canal de Panamá pasan 81 barcos nuestros llenos de petróleo para el resto del mundo. Pero eso implica que en términos del derecho internacional público, esos barcos son susceptibles de ser detenidos para pagar esta deuda que ahora el Agua y la cuerda de sátrapas que lo acompañan dicen que no piensan pagar. Entonces Venezuela se va entrampando porque estos tipos simplemente no tienen ningún talento para jugar no solamente a la democracia, sino a la economía más elemental. Por donde van pasando, van destruyendo. 81 barcos que son susceptibles de ser cobrados por esa deuda de 2.000 millones de dólares que tiene Venezuela con Panamá. Muchísimas gracias a los dos por haber estado placer aquí en el programa. David Morán nos acompañaba desde Caracas, también Bernardo Jurado aquí en el estudio. Vamos a una pausa. Al regreso, excombatientes de Angola, de África y de Sudamérica también son reclutados por Cuba para reprimir manifestaciones en Venezuela. Desde Cuba
El opositor Guillermo Fariñas lo denuncia. No se lo pierda. Al regreso.